No entiendo qué... A ver. Ya, a ver. A ver si me ayudan un poco. En la 6 no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado acá en la 6, pero yo estoy acá a ver, este es el grupo. Ya. Intensivo. Esta es la semana 6. O era la 5. Nos habíamos quedado en la 6, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Me confirman? Pero nuevamente cometí un error. Creo que la 6 no le he terminado. No sé, se me ha borrado la marca, no sé qué ha pasado. De nuevo creo que tenía... Nos quedamos en la 6, ¿es correcto? ¿O en la 7? 6, ¿no? ¿O no habíamos comenzado? Porque el problema es que yo Creo no sé qué... que fue la No 6. sé, no sé qué ha pasado con... Bueno, ustedes también lo deben tener ahí marcado, ¿no? No sé qué ha pasado en mi máquina, que no la tengo marcada, la tengo como si no hubiera hecho nada de la 6. O no hemos hecho nada de la 6. Si no hemos hecho nada, la hacemos. Pero yo acá la tengo como que está limpio, o sea, no hay nada. Pues no me acuerdo si lo he guardado bien, mal, no sé. Ya, estoy No, con la pues está cabeza claro que no la guardó. hecho una chanfaina. Sí, pero ya estoy con la cabeza hecho una chanfaina. Creo que nos habíamos quedado acá, me parece, ¿no? Ya estoy con la cabeza hecho una chanfaina de tanta cosa. Pero acá creo que nos quedamos, ¿no? Texto 2, ¿es cierto o no? A ver, confírmenme, porque ustedes sí lo deben tener marcado, su boletín, eso, entonces ya ustedes sí se acordarán ahí. Yo no lo guardé, si me pasó de nuevo. ¿Está bien aquí? ¿Era esta? A ver, me confirman, por favor. Texto 2 era un mixto, creo que era este, si no me equivoco. O era antes. Chaca, se me ha perdido la marca, qué cólera. Me he guardado. A ver, porque ustedes marcan o no marcan ustedes tampoco. O simplemente esperan que le diga la clave y no marcan. ¿Marcan o no? Yo lo copio nada más. Ya, ¿y hasta qué número has copiado? Ya. Igualito, es copiado la clave. ¿Cuál era? ¿Cuál era el último texto que tienes copiado, escrito? Ya creo que ni marca, no me a su madre. A ver. Ay, señor. Profe, Dígame. hicimos hasta de la sección B, texto 1A y 1B, perdón. Hicimos Ya, las pero eso es. preguntas y de ahí terminó. Ya, eso es. A ver, ya, eso quería Ajá. saber. Gracias. Uno a uno b. O sea, este no hemos hecho. Uno a uno b es este. ¿No es cierto? Uno a uno Ah, b este. sí, esa ya la Ya, hicimos. ya, este hay que hacer. Ya está bien. Ya. Eso es lo que quería saber. Gracias, muy amable. A ver, texto 2. Listo. A ver, alguien que pueda leer esto al toque. Rápido, rápido, rápido. Así. Vamos, texto 2. Ahí arrancamos. Yo, Ya, dale, por favor. Gracias. ok. Espera. Acá está. Las lenguas Las indígenas. lenguas, las lenguas indígenas u originarias son aquellas anteriores a la difusión del español en los territorios americanos. En Perú existen 47 lenguas indígenas, entre andinas y amazónicas, categorizadas como vigentes. Sin embargo, 4 de ellas están en peligro: Bora, Morui, Muinán, Yagua y Aneche, toda- todas de la Amazonía. En el territorio nacional, las lenguas tienen un alto riesgo de desaparecer por no ser muy utilizadas en la comunicación, por gozar de un prestigio menor, por la discriminación lingüística y no por ser transmitida a las nuevas generaciones. En otros casos, las políticas lingüísticas también pueden ser determinantes para que una lengua no se desarrolle. En ese sentido, estos factores se tienen que contrarrestar, pues hay otras 17 lenguas seriamente en cuidados intensivos, debido a que solo son habladas por adultos mayores. Según el Ministerio de Cultura, los datos del Censo de Población y Vivienda de 2007 son ciarios: 4.045.713 personas tenían como lengua materna un indígena o originario. Esta cifra representaba un 15% de la población nacional. Así, en una descripción minuciosa, los quechohablantes representaban más del 80%, los hablantes de Aymara
con una gran diferencia. Representaban un 10,96% y los hablantes de Ashaninka un 1,67%. Muy bien. Y acá hay un cartel, ¿no? ¿Cuántos peruanos hablan lengua indígena? Quechua 83,6, Aymara 10,96, Achaninka 1,67, otros 4,31. 4.045.713 peruanos tenían como lengua materna una lengua originaria o indígena. 47 lenguas indígenas vigentes en el Perú. 4 están en peligro: el Bora, el Yanesha, el Yagua y el Muruy. Una lengua es un patrimonio cultural, ¿no? Que se debería cuidar más, pero bueno. A ver, de nuevo, voy a leerlo. Ahora me toca a mí. Las lenguas indígenas u originarias son aquellas anteriores a la difusión del español en los territorios americanos. En Perú existen 47 lenguas indígenas entreandinas y amazónicas, categorizadas como vigentes. Sin embargo, 4 de ellas están en peligro: el Bora, el Muruy, Muinán, el Yagua y Yanesha, todas de la Amazonía. Entonces es un dato importante. Puede venir alguna pregunta por ahí, ¿no? A ver, un dato importante. Marcar acá, un dato importante. O sea, perdón, acá está el dato importante, ¿no? Todas de la Amazonía, acá está, todas de la Amazonía. O sea, este es el dato importante. Todas las lenguas son de la Amazonía, todas estas lenguas de las que está hablando. En el territorio nacional, las lenguas tienen un alto riesgo de desaparecer por no ser muy utilizadas en la comunicación, por gozar de un prestigio menor, por la discriminación lingüística y por no ser transmitidas a las nuevas generaciones. O sea, acá lo que te está señalando son los motivos. Nos está señalando los motivos. O sea, en el territorio nacional las lenguas tienen un alto riesgo de desaparecer por, acá están los motivos. Este por nos está indicando cuáles son los motivos por los cuales estas lenguas pueden desaparecer. Porque no son muy utilizadas en la comunicación, no gozan de prestigio o gozan de prestigio menor, y por la discriminación lingüística, no transmitir las nuevas generaciones. En otros casos, las políticas lingüísticas también tienen que ver, ¿no? También pueden ser determinadas para que una lengua no se desarrolle. En ese sentido, estos factores se tienen que contrarrestar, pues hay otras 17 lenguas seriamente en cuidados intensivos. O sea, hay 17 lenguas más que pueden perderse, ¿no? En cuidados intensivos, ya. Debido a que solo son habladas por adultos mayores. Según el Ministerio de Cultura, los datos del Censo de Población y Vivienda en 2007 son claros: 4.045.713 personas tenían como lengua materna un indígena u originario. Esta cifra representa un 15% de la población nacional. Así, en una descripción minuciosa, los quechua hablantes representan más del 80% de los hablantes de Aymara, con una gran diferencia: representaban un 10,96% y los hablantes de Ashaninka un 1,67%. O sea, son los porcentajes que manejan estas lenguas. Una pena, la desaparición de una lengua es la desaparición de todo un patrimonio cultural, jóvenes, es bien complejo eso. Bueno, aquí está el cartel, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el tema central del texto? O sea, ¿de qué trata el texto? Factores que provocaron la extinción de las lenguas en el Perú. Datos del Ministerio de Cultura sobre las lenguas peruanas. 4 lenguas originarias peruanas en peligro de extinción y la situación general de las lenguas originarias en el Perú. La D. La C. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. La C, a ver. A ver. Ya, muy bien. Vamos a ver la C y la D. Hay duda. Digamos, para aclarar la duda. A ver, la C dice 4 lenguas originarias peruanas en peligro de extinción y la situación general de lenguas originarias. A ver, es cierto que menciona que hay 4 lenguas originarias peruanas en peligro de extinción. Eso lo dice. Disculpen, ando un poco resfriado. Ya, eso dice, sí, es correcto. No está mal. Pero si ustedes se dan cuenta, la D abarca un poco más del texto y la pregunta es tema general. Entonces, si te preguntan por el tema central o general, te están preguntando por lo que básicamente está diciendo, o sea, de manera global. Entonces, ahí la que más abarca sería la alternativa D. Abarca más que la C. Por lo tanto, acá tenemos que quedarnos con la letra D. Número 1 sería la letra D. Número 2, la expresión cuidados intensivos. Aquí está marcada. Dice,
Dice. En ese sentido, estos factores se tienen que contrarrestar, pues hay otras 17 lenguas seriamente en cuidados intensivos debido a que solo son habladas por adultos mayores. Entonces, acá cuando dice cuidados intensivos no se refiere a que las lenguas van al hospital, sino a qué se está refiriendo, una dolencia mortal, a una situación crítica, a un tema peligroso o a una cuestión banal. La B. La B. Claro, acá definitivamente es una situación crítica, ¿no? O sea que esas lenguas están en situación crítica, o sea, en una situación en que pueden también extinguirse, si es que se sigue trabajando de esa manera. Número 3, respecto de las lenguas nativas del Perú, es incompatible señalar que, respecto a las lenguas nativas del Perú, ¿cuál es incompatible? Son 47 lenguas y 26 pueden ser categorizadas como muy vigentes. Sin duda alguna, el quechua es la segunda lengua hablada en el Perú. El Ministerio de Cultura se interesa y analiza la situación de aquellas. Algunas se originaron en el virreinato. Y están a punto de desaparecer. En el caso de la número 3, ¿cuál podría ser la alternativa correcta? La B. La A. Ya, muy bien. La B y la A. A ver. La B dice, sin duda alguna, el quechua es la segunda lengua hablada en Perú. Ya, eso sería incompatible. El quechua es la... A ver, incompatible. Ya vamos a marcar acá. Incompatible. Ya. Sería incompatible decir que el quechua es la segunda lengua hablada en el Perú. No, Porque ¿dónde dice lo contrario? El quechua la dice primera 80... lengua no es el castellano, y Ya, la pero segunda sería el quechua. Sí. no solamente por eso, sino porque acá está. Es Es la A. 83,6%. Entonces, ya, la B no puede ser incompatible. La B, en todo caso, es compatible, ¿no? Este es compatible. Ya, seguimos buscando. Me dijeron la otra era la C, ¿no? ¿Me dijeron cuál? ¿Me dijeron la B, la A? ¿Cuál me dijeron? La. La A, ya. De las 47 lenguas, 26 pueden ser categorizadas como muy vigentes. Ya, de las 47, 26 son muy vigentes. A ver, 47 lenguas indígenas, 4 en peligro de extinción. Ya, entonces, de 47, 4 están en peligro de extinción. Significa que quedan 43. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué dice acá el texto. Si a ver en el texto nos aporta algún dato. A ver, 47 lenguas indígenas, entre andina y amazónica, categoría vigente. Ya, entre andinas y amazónicas, categorizadas como vigentes. Sin embargo, 4 de ellas están en peligro de extinción. Entonces, en el Perú existen 47 lenguas indígenas, entre andinas y amazónicas, categorizadas como vigentes. O sea, ya. Entonces son vigentes. Acá dice como vigentes. Vamos a ver, tranquilos, antes de decir si eso no es. La A te dice, de las 47 lenguas, 26 pueden ser categorizadas como muy vigentes. Ya, dice acá, como vigentes. Sin embargo, ya, a ver, en el territorio nacional las lenguas con alto riesgo de desaparecer. Acá te explica por qué, ¿no? En ese sentido, estos factores se tienen que contrarrestar. Pues hay, entre otras, 17 lenguas seriamente en cuidados intensivos, debido a que solo son habladas. ¿Ya? Según el Ministerio de Educación, la lengua interna indígena sur. Pero hay que echarle pluma, porque acá te dice que son 17 lenguas en peligro de extinción y 4 en cuidados, no, pero 17 en cuidados intensivos y 4 en peligro. O sea, eso suma 21 y son 47. Quedarían Profe, la D. 26. Este dato sería correcto. La D. Quedan 26, está bien. Este dato también es correcto. La D, algunas se originan en el virreinato y algunas se originaron en el virreinato y están a punto de desaparecer. ¿Sería incorrecto que algunas lenguas se originaron en el virreinato? A ver, vamos a ver. Lenguas indígenas americanas. A ver, las lenguas indígenas originarias son aquellas anteriores a la difusión del español en los territorios americanos. Ya, son anteriores, las lenguas indígenas originarias. Son aquellas anteriores a la difusión del español en los territorios americanos. 47 lenguas indígenas en la Amazónica como vigentes. 4 de ellas están en peligro ya. En el territorio nacional las lenguas tienen un alto riesgo de desaparecer por no ser muy utilizadas en la comunicación. En otros casos, las políticas lingüísticas también pueden determinar que la lengua no se desarrolle en este sentido. Ya, el Ministerio de Cultura, el caso de la población de vivienda 2007, 4 millones de personas, pero ¿de dónde sale eso que en el virreinato? No parece, ¿ah? 80% aymara. ¿Cuántas pero en la lengua indígena? Ya,
tenían una lengua, mantenían una lengua originaria o indígena. Peruanos tenían una lengua materna, una lengua originaria o indígena. ¿Pero de dónde sale la D? A ver, la D dice, algunas se originaron en el Virreinato y están a punto de desaparecer. ¿Ya? Por eso es la D. Ya, pero acá en la D, ya. Analicemos la C. A ver, vamos entre la C y la D, porque acá hay un problema. Esto de la D parece más bien un dato ausente, no sé, pero vamos a ver la C, a ver si la C es más exacta, porque la C puede ser más exacta. El Ministerio de Cultura se interesa y analiza la situación de aquellas, las lenguas nativas. El Ministerio de Cultura se interesa y analiza la situación de ellas. A ver, ¿de dónde sacamos que el Ministerio de Cultura se interesa? ¿Es un dato ausente o un dato incompatible? Según el Ministerio de Cultura, los datos censos de la población de vivienda son, claro, 4 millones de personas, también lengua materna indígena originaria. Esta cifra, sí, tienen razón, sería la D. Es verdad, esta también es correcta. Sí, entonces sería esta. Sí. ¿Pero por qué? Porque se deduce. Esta se deduce, no es incompatible y directa, es deducida. Se deduce de acá. Sí, pues se deduce, normal, no queda otra. De acá. Acá está. Esta es. De acá se puede inferir. De acá. De ahí se infiere. De acá se infiere esta idea. De esa primera idea se infiere esto. Perdón, sale la D. Está bien, de ahí se infiere. Sí, está bien. 4. Muy bien. A partir de los factores que provocaron la extinción de las lenguas se infiere que en el Perú todos están resueltos y neutralizados. Uno de ellos puede ser la discriminación lingüística. Algunas lenguas son percibidas como superiores. Las políticas lingüísticas no pueden ser un factor. A partir de los factores que provocaron la extinción de las lenguas, ¿qué se infiere? La C. Algunas B. lenguas son percibidas como superiores. No es la B, está bien la C. A ver, ¿qué dice la B? Uno de ellos puede ser la discriminación lingüística. De los factores que provocaron la extinción, uno de ellos puede ser la discriminación lingüística y algunas lenguas son percibidas como superiores. No, pero se está hablando de los factores que provocaron la extinción. Algunas lenguas son percibidas como superiores, claro. ¿Por qué? Porque el texto mismo dice que algunas son percibidas de mejor manera. Uno de ellos, o sea, puede ser la discriminación lingüística. No menciona eso, ¿eh? Esto cuando lo menciona, esto sí. Esto no sé de dónde podría salir. Esto sí sale. Esto sí sale. Claro, sí se puede inferir esto, pero esto de aquí no. Uno de ellos puede ser la discriminación. No necesariamente, no sale eso. A ver, última, 5. Si las políticas peruanas pudieran atenuar los factores que provocaron la extinción de las lenguas, de igual forma, las lenguas amazónicas estarían en peligro. Las 47 lenguas originarias no tendrían óbices en su desarrollo. Los hablantes del quechua no serían numerosos como ahora y la lengua española sería soslayada por las lenguas nativas. ¿Cuál saldría la número 5? Si las políticas peruanas pudieran atenuar. La D. La D. La lengua española sería soslayada por las lenguas nativas. No necesariamente, ¿eh? Atenuar, ¿qué significa? O sea, bajar los factores que provocan la eliminación de esa lengua. Pero si se pudiera hacer eso, las 47 lenguas, la lengua española sería soslayada por las lenguas nativas, no necesariamente. Puede seguir existiendo la lengua española, no tendría por qué ser soslayada. Soslayada significa dejada de lado. No es necesario. ¿A qué se refiere con óbices? Ah, ya. Óbices significa obstáculos. Entonces la B. Podría ser la B. Es la B, no, sí, es correcto, claro. Las 47 lenguas originarias no tendrían óbices en su desarrollo. No, pues no tendrían obstáculos. ¿Por qué? Porque le estarías eliminando justamente eso, el obstáculo, ¿no? Si las políticas peruanas pudieran atenuar los factores que provocan la extinción de las lenguas, se le estarías quitando los obstáculos. No tendrían obstáculos en su desarrollo y podrían trabajar tranquilamente. No habría mayor problema. A ver, texto número 3.
Texto número 3. ¿Alguien que nos pueda ayudar con el texto número 3, por favor? Ya yo, profe. Gracias. Aunque parezca extraño, algunos conceptos clave de la economía política siguen siendo tan oscuros que hoy, como hace 2 siglos, valgan como ejemplos las nociones de dinero y de valor. A diferencia de precio, el dinero ha sido caracterizado de diversas maneras. Por ejemplo, como el medio universal de cambios, la mercancía de mercancías, la unidad de contabilidad, el lazo entre el presente y el futuro. Keynes, el aceite de engrasa las ruedas del comercio, sí. Incluso como lo que hace el dinero, Hicks, y a la par de los tenderos y monetaristas parecen asignarle existencia propia, eficacia y casual. Los economistas no monetaristas suelen considerarlo como un epifenómeno. En suma, la noción de dinero en la actualidad, en lugar de aclararse, se oscurece progresivamente a medida que se introducen medios de pago no monetarios, tales como tarjetas de crédito. La noción de valor objetivo o valor de uso central de la economía política desde Ricardo no está en su mejor forma. Se lo define a veces en términos de necesidades, otras en términos de escasez. Por tanto, en última instancia de demanda, y Marx lo definió como trabajo socialmente necesario. Ninguna de estas es una definición formal y ninguna se presta a medición. De aquí la devaluación del concepto de valor en la teoría económica contemporánea, al punto de que Lady Robinson, 1969, declara que no es sino una palabra. Los economistas marxistas se aferran a la noción de valor porque desean conservar la noción de plusvalía, que a su vez les permite introducir la noción económica ética de explotación. Sin embargo, en esta última pueden definitivamente sin ayuda de la noción Weizsäcker, 1973. Por consiguiente, es posible discurrir sobre explotación sin emplear la imprecisa noción del valor. Muy bien. A ver, revisarla. Dice, aunque parezca extraño, algunos conceptos claves de la economía política siguen siendo tan oscuros hoy como hace 2 siglos. Valgan como ejemplos las nociones de dinero y de valor, a diferencia de precio. El dinero ha sido caracterizado de diversas maneras, por ejemplo, como el medio universal de intercambio, la mercancía de mercancías, la unidad de contabilidad, el lazo entre el presente y el futuro, Keynes, el aceite que engrasa las ruedas del comercio, Smith, e incluso como lo que hace el dinero, Hicks, y a la par de los tenderos y monetaristas parecen asignarle existencia propia y eficacia causal. Los economistas no monetaristas suelen considerarlo como un epifenómeno. En suma, la noción de dinero en la actualidad, en lugar de aclararse, se oscurece progresivamente a medida que se introducen medios de pago no monetarios, tales como tarjetas de crédito. La noción de valor objetivo o valor de uso central en la economía política de Ricardo no está en su mejor forma. Se lo define a veces en términos de necesidades, otras en términos de escasez, por tanto, en última instancia de demanda, y Marx lo definió como trabajo socialmente necesario. Ninguna de estas es una definición formal y ninguno se presta a medición. De aquí la devaluación del concepto de valor en la teoría económica contemporánea, al punto de que Lady Robinson declara que no es sino una palabra. Los economistas marxistas se aferran a la noción de valor porque desean conservar la noción de plusvalía, que a su vez les permite introducir la noción económica ética de explotación. Sin embargo, esta última puede definirse rigurosamente y sin duda de la noción de valor. Weizsäcker, 1973.
Por consiguiente, es posible discurrir sobre explotación sin emplear la imprecisa noción de valor. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? Las definiciones de dinero y valor siguen siendo imprecisas hasta el día de hoy en la economía. Las definiciones de dinero y precio son imprecisas por las discusiones de todos los economistas. Las definiciones de dinero y valor son conceptos claves en la economía política y en la sociología. La imprecisa definición de valor no les permite a los economistas de Marx hablar de plusvalía. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del texto en este caso? La A. Muy bien. Muy bien. Número 2. Determine cuál de los siguientes enunciados son incompatibles con el texto. Incompatibles. La noción de explotación puede defenderse sin el concepto de valor. Ninguna definición de valor se sustenta en un criterio lingüístico. Entre muchos economistas, Smith señala una definición de dinero. Las tarjetas de crédito ayudan a aclarar el panorama del dinero. ¿Cuál sería correcta en la número 2? A ver, vamos a revisar cada una, ¿ya? Vamos a revisar cada una. Incorrectas nos piden, ¿ya? Incompatibles. Bueno, incorrecta, incompatible, ¿no? A ver, dice la noción, la B, a ver, la 2 y la 4, a ver, la noción de explotación puede defenderse sin el concepto de valor. La noción de explotación, ya, me dicen entonces que esto es correcto. A ver, vamos a chequear. La noción de explotación, dice, puede defenderse sin el concepto de valor. A ver, ¿de dónde sale eso? A ver, ¿de dónde han sacado? A ver, dilo. Léelo. Los economistas marxistas aferran a la noción de valor porque porque desean conservar la noción de plusvalía, que a su vez les permite introducir la noción económica ética de explotación. Sin embargo, Ya. esta última puede definirse rigurosamente sin ayuda de la noción de valor. Muy bien, entonces la noción de explotación puede defender el concepto de valor, es correcto. Me dicen que la 2 es incorrecta. Ninguna definición de valor se sustenta en un criterio lingüístico. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? A ver, léanlo. O la han sacado por descarte porque la han sacado otra correcta. O sea, la 3 Sí, me dicen que sería, ya, la 3 sería, descarte. ya, la 3, ¿dónde dice que la 3 es correcta? Ya, Al principio. a ver, En la parte donde dice el aceite que engrasa las ruedas del comercio. Smith. ya, ninguna, ya, sí, en el texto sí dice que ninguna definición de valor se sustenta en un criterio lingüístico, o sea, esto es incompatible, sí se sustenta en el criterio lingüístico, cuando señala, eso estaba por aquí, cuando habla de la etimología, a ver, la noción de valor central de la economía política de Ricardo Casés, por acá se sale, lo definió como trabajo socialmente necesario, ninguna es una definición formal y ninguna presta medición. Aquí la devaluación del concepto de valor en la teoría económica contemporánea al punto de que la ley de Robinson, o sea, ninguna de estas es una definición formal. Al decir que hay una definición formal, te está diciendo lo opuesto a lo que dice acá. Es lo opuesto, pues. Ninguna definición de valor sustenta un criterio lingüístico. Sí, sí hay. Hay. No dice que no. Y las tarjetas de crédito ayudan a aclarar el panorama del dinero. No, al contrario, lo confunden. Entonces, claro, son correctas las 2 y la 4. Se infiere el texto que Weizsäcker, lo menciono al final, siempre estuvo de acuerdo con todas las hipótesis de los marxistas. También postuló una definición para el concepto de valor económico. Desarrolló un trabajo más profundo sobre el concepto de explotación y fue de la misma escuela económica que John Maynard Keynes. La B. También postuló la definición para el concepto de valor económico. No, acá lo menciona. Esta última puede definirse rigurosamente sin ayuda de la noción de valor. Acá dice la B, también postuló la definición. No. Mira acá.
marxistas se aferran a la noción de valor, porque desean conservar la noción de plusvalía, que a su vez les permite introducir la noción económica ética de explotación. Sin embargo, esta última puede definirse rigurosamente sin ayuda de la noción de valor. Por consiguiente, discurrir entre la explotación sin emplear la imprecisa noción de valor, o sea, es imprecisa incluso, se llama que es imprecisa. La plusvalía, ¿qué cosa es? La explotación, pues. Entonces sería la C. Claro, el trabajo es más profundo. ¿Por qué? Porque dice que lo analizó más. Sería la C. 4. El sentido contextual del adjetivo oscuro es, aquí está, aunque parezca extraño, algunos conceptos clave de la economía política siguen siendo tan oscuros como hace 2 siglos. Entonces acá, tan oscuros. Dice, el sentido contextual del adjetivo oscuro es... D. La C. No, la señorita tiene razón, es la de difuso. Claro, es difuso, miren. Aunque parezca extraño, algunos conceptos clave de economía política siguen siendo tan oscuros hoy como hace 2 siglos. Difuso, ¿qué significa? Difuso significa que no se ve muy bien, que sigue sin ser claro, no hay claridad. En cambio, vacío es que no tiene nada adentro. No es vacío es hueco, es difuso. Si el problema de la definición del dinero también se presenta en la noción del precio, el problema de la definición de dinero se presenta en la noción del precio, la definición de valor en la economía sería muy diáfana, muy clara. La noción de dinero sería clara como la noción de precio. También sería difícil aclarar qué entendemos por precio, y por último los seguidores de Marx defenderían el concepto de valor. Profe, ¿qué es diáfano? Diáfana es clara. Diáfano es claro. A ver, piénsenla. La C, creo. Muy bien. También sería difícil aclarar qué entendemos por precio, ¿no? Sería difícil aclarar esto. También sería difícil aclarar qué entendemos por precio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Del dinero también se prestara una noción de precio, no se podría aclarar qué entendemos por precio porque se confundirían. No sería un término confuso. Bien. Listo. Ya está. Esta es la parte de inglés, ya pues la practican. Ahí viene habilidad matemática. Listo, vamos a sacar la otra entonces. Voy a cerrar esta de una vez. A ver. Ya. Las inferencias en la comprensión lectora por el prototipo inferencial. A ver, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es una afirmación que tiene que salir de algún lado del texto, o sea, no sale del aire. ¿Ya? La inferencia no sale del aire, sino sale de un lado del texto. O sea, es una afirmación que tiene que salir, repito, de un lado del texto, no es que salga del aire. ¿Ya? A veces la gente entiende mal la inferencia, hay gente que piensa
Hay estudiantes o lectores que piensan que la inferencia es, hay que adivinarla, ¿no? O sea, hay que, hay que, no sale de aquí, no, la inferencia no se adivina, es una información que sale, o sea, se pregunta ya, ¿de qué parte del texto sacas eso? Por ejemplo, si yo hoy día veo que hace frío, es un día muy frío, y llueve, yo infiero que es invierno. Si yo veo que una persona sale a la calle o si me dicen a mí que llegó a su casa y encontró que todos los cajones estaban removidos, que habían envenenado a los perros, todos los cajones estaban removidos, habían envenenado a los perros, habían no sé qué más, a ver, habían sacado la plata, y nada más, y ahí se acaba. ¿Qué puedo inferir yo? Que han robado. Pero el que han robado, ¿de dónde lo he sacado? No lo he sacado de la nada. Tengo que sacarlo de algún lugar. ¿De dónde lo saco? De los datos que me han dado. O sea, es un dato inferencial. Eso se llama inferir. Entonces la inferencia no sale de la nada, sino tiene que haber un lugar de donde salga. Ya no es que sale de la nada. Tiene que haber un lugar del texto de donde salga. ¿Ya? Eso se llama inferencia. ¿Ya? Es importante entender eso. Entonces, no es una información que se adivine, nada, es una información que sale. El caso prototípico de inferencia estriba en obtener una conclusión a partir de ciertas premisas mediante la aplicación de una derivación rigurosamente fuerte, como la estudiada por la ciencia y la lógica formal, a saber, la deducción. O sea, consiste, lo que digo, no sale de la nada, sino es una conclusión fija, lógica, que sale de una serie de afirmaciones que ya están en sí misma en el texto. Si todos los seres humanos son racionales y Ludwig es un ser humano, se infiere indudablemente que Ludwig es racional. En cambio, el siguiente ejemplo no es un razonamiento válido. Si todos los cisnes que hemos observado hasta ahora son blancos, entonces necesariamente todos los cisnes son blancos. Ese no es válido. ¿Por qué? Porque puede aparecer un cisne negro. Entonces, de aparecer un cisne negro, ya no todos los cisnes son blancos, entonces la inferencia como que se cae, no tiene mayor sentido. En cambio, la 1, si todos los seres humanos son racionales y Ludwig es un ser humano, se infiere que es indudablemente que es un ser racional. O sea, se deriva necesariamente, de las premisas se deriva necesariamente esa conclusión. Bien, cuestión. ¿Cuál de los siguientes razonamientos es un caso de prototipo inferencial? A ver, ¿cuál de los siguientes razonamientos es un tipo inferencial? El A. Si acaeciera en Lima una lluvia torrencial, las calles limeñas lucirían mojadas. Como las calles de Lima están mojadas, se infiere válidamente que hubo en Lima una lluvia torrencial. Y la B dice, si Friedrich estudiara con el método cartesiano, aprobaría la exigente prueba sobre la mecánica cuántica. Friedrich aplicó el rigor del método cartesiano, por la cual aprobó la prueba sobre mecánica cuántica. Entre la A y la B, ¿cuál de las dos sería un razonamiento de prototipo inferencial? La A. La A, ¿no es cierto? La A, está bien, ¿no es cierto? La A. Ya, no, pero no es la A, es la B. No es la A. Léala bien. ¿Cómo va a ser la A? No, la A no es, léala bien. No es la A, es la B. Miren lo que dice la A. Miren lo que dice la A. Si acaeciera en Lima una lluvia torrencial, las calles limeñas lucirían mojadas. Como las calles de Lima están mojadas, se infiere válidamente que hubo en Lima una lluvia torrencial. Válidamente una lluvia torrencial. Y no puede haber sido una llovizna toda la noche, o no puede haber sido que las calles están mojadas porque regaron. O sea, puede ser muchas causas. Entonces, no es válido que esa sea necesariamente la causa. Por lo tanto, la A no puede ser. Pues, a ver, ¿qué dice la B? En cambio, la B dice, si Friedrich estudiara con el método cartesiano, aprobaría la exigente prueba sobre mecánica cuántica. Aplicó con rigor el método cartesiano y por eso aprobó la prueba. Está bien, pues. Aprobó el examen o la prueba. ¿Por qué estaría bien? Porque te está diciendo que si estudia con ese método la va a aprobar. Aplicó con rigor el método y por eso aprobó. ¿Está bien? Claro, está bien. Es lo lógico.
Si te está diciendo que una cosa va a ocurrir otra y termina ocurriendo eso, es la consecuencia lógica. Está bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Entonces sería la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, lectura inferencial. La expresión generación del desastre. Ya, ¿y qué nos pide? Pregunta 1, 2, 3. Ya tiene 3 preguntas. A ver. A ver, alguien que pueda leer este texto, la expresión generación del desastre. Cualquiera. Yo, profe. Dale. Lectura inferencial 1. La expresión generación del desastre de referentes no solo literarios es interior a regeneracionismo y a generación del 98, aunque alude a una situación característica de la España del fin de siglo. La guerra hispano-yanqui, que es, por cierto, el nacimiento de facto del imperialismo norteamericano, y la pérdida de las últimas colonias del antiguo imperio español, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Islas Marianas, fueron sentidas por muchos españoles como un auténtico desastre nacional, cuando a fines de 1898 se suprime el Ministerio de Ultramar. El desastre terminó frecuente en los escritores y aún periodistas de la época. Se supone que es la gota final que colma la decadencia española, iniciada en el siglo XVII, pero acentuada terriblemente en un calamitoso siglo XIX, en el que España, sin proyecto nacional y en continuos bandazos de liberalismo breve y conservadurismo cavernícola, termina literalmente por ser un país de tercera. La constatación del desastre es el primer paso para poder afrontar, en el regeneracionismo, la idea de un país nuevo, la necesidad de rehacer o reinventar España. Sin embargo, la persistencia de esta España vieja en continuo zigzagueo imperante con los nuevos proyectos nunca consumados, desde antes del mediado del siglo XVIII. Conocerá todavía un triunfo tras la guerra civil, con la España franquista. Y en tal sentido, hay que entender, lamentablemente, que el desastre de 1898, que es el que conocemos como tal, por antonomasia, no iba a ser el último al que nos llevó una España agotada, antigua, en la que ineficacia administrativa, el centralismo absolutista y el militarismo conservador tuvieron el tremendo apoyo del aparato represivo y ferozmente antiliberal de la Iglesia Católica, a cuya inquisición es obvio que la historia española debe pluralismos malos. Muy bien. Pluralísimos males. A ver. La expresión generación del desastre de referentes no solo literarios es interior a regeneracionismo y a regeneración del 90, y a generación del 98, aunque alude a una situación característica de la España del fin de siglo. La guerra hispano-yanqui, que es, por cierto, el nacimiento de facto del imperialismo norteamericano, y la pérdida de las últimas colonias del antiguo imperio español, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Islas Marianas, fueron sentidas por muchos españoles como un auténtico desastre nacional, cuando a fines de 1898 se suprime el Ministerio de Ultramar. El desastre, término frecuente en los que escribe, en los escritores y aún periodistas de la época, se supone que es la gota final que colma la decadencia española iniciada en el siglo XVII, pero acentuada terriblemente en un calamitoso siglo XIX, en el que España, sin proyecto nacional y en continuos bandazos de liberalismo breve y conservadurismo cavernícola, termina literalmente por ser un país de tercera. La constatación del desastre es el primer paso para poder afrontar en el regeneracionismo la idea de un país nuevo, la necesidad de rehacer o reinventar España.
Sin embargo, la persistencia de la España vieja en continuo zigzagueo imperante con los nuevos proyectos nunca consumados desde antes de mediados del siglo XVIII, conocerá todavía un triunfo tras la guerra civil con la España franquista. Y en tal sentido hay que entender lamentablemente que el desastre de 1898, que es el que conocemos como tal, de 1898 que conocemos como tal por antonomasia, no iba a ser el último al que nos llevó una España agotada, antigua, en la que ineficacia administrativa, el centralismo absolutista y el militarismo conservador tuvieron el tremendo apoyo del aparato represivo y ferozmente antiliberal de la Iglesia Católica, a cuya Inquisición es obvio que la historia española debe pluralísimos males. Profe, Muy bien, dime. ¿qué es antonomasia? Por antonomasia, cuando te dicen por antonomasia se refiere a que es por excelencia, por mayoría. Por antonomasia, ¿no? Por excelencia, por antonomasia. Es el mejor escritor por antonomasia, o sea, por su excelencia, ¿no? A eso se refiere. ¿Está bien? Ok, profe. Ya, vamos. Número 1. Del texto se infiere que la suposición de que el desastre es la gota final que colma la decadencia española resulta incorrecta por... A ver, acá habría que esperar a explicar por qué se infiere eso, o sea, de dónde se puede inferir eso. La B. A ver. La B. Se perdieron los últimos territorios marítimos hispanos. No. A ver, es la gota final que colma la decadencia española. Veamos, ¿dónde está? Vamos a buscar el término, ¿ya? A ver, ¿alguien lo encontró? Acá está. Marcarlo. Se supone que es... ¿Ya? A ver, dice... El desastre, término frecuente en los escritores y periodistas de la época, se supone que es la gota final que colma la decadencia española, iniciada en el siglo XVII, pero acentuada terriblemente el calamitoso siglo XIX en el que España, sin proyecto nacional y con continuos bandazos de liberalismo breve y conservadurismo cavernícola, termina literalmente por ser un país de tercera. Entonces acá te preguntan, del texto se infiere que la suposición de que el desastre es la gota final que colma la decadencia española resulta incorrecta porque ¿qué ocurre después? En el que España, sin proyecto nacional, ¿ya? Comienza en el siglo XVII, pero acentúa terriblemente un calamitoso siglo XIX. España termina literalmente en un país tercero. La constatación del desastre es el primer paso para poder afrontar en el regeneracionismo la idea de un país nuevo, la necesidad de rehacer, reinventar España. Sin embargo, la persistencia de España vieja continuó zigzagueando imperante en los nuevos proyectos. Fue consumado desde antes del siglo XVIII. Conocerá todavía un triunfo tras la guerra civil con la España franquista. O sea, ¿qué conocerá nuevamente un triunfo? La idea conservacionista. Conocerá todavía un triunfo aquí. Conocerá todavía un triunfo tras la guerra civil con la España franquista. Ahí está. Aquí está la idea. Tienen que leer esta parte de aquí. Leen esta parte de aquí y ahí sacan la clave. Sería la C. A ver, del texto se infiere que claro, la C, la victoria del franquismo supone aún una cima mayor, ¿no? O sea, una cima, pero cima con S. Ya, cima con S. Miren bien el significado de la palabra. Número 2, dice, desde la perspectiva del autor se corrige que el proceso para solucionar una situación conflictiva
¿Cómo se da el proceso para solucionar una situación conflictiva? Comienza con una toma de conciencia o constatación de la misma. Puede ilustrarse con los sucesos acaecidos durante la guerra civil. Debe considerar el estado de decadencia inicial de todos los casos y demanda un proyecto nacional establecido por varios intelectuales. La ¿Por qué? ¿Por qué sería la A? ¿Por qué crees? A ver, dice, comienza con una toma de conciencia o constatación de la misma. El proceso para solucionar una situación conflictiva, ¿por qué comenzaría por ahí? ¿De dónde infieres eso? por, por su derrota por el desastre. A ver, léelo. Tiene que salir el texto. Eso no puede, no salen del aire. Las inferencias no salen del aire. A ver, ¿de qué parte del texto has leído eso? La D. ¿De qué parte del texto sacas eso? Hay una parte donde dice España sin proyecto nacional. ¿Cómo? A ver, léelo, por favor. ¿Podría subir un ratito ¿No lo al tienes? texto? No lo tengo. Ya. ¿En qué parte? A ver. Pensé que lo tenían. A ver. ¿No lo tienen ustedes? No, es que no lo he descargado. Ya. No te preocupes. Ahí está. Ya, a ver. Ahí está. Si ese sí es más abajo, me avisas, ¿sabes? Ya dice, pero acentuada terriblemente en un calamitoso siglo XIX en el que España, sin un proyecto nacional y en continuos bandazos de liberalismo breve. Ahí dice sin proyecto nacional. Ya. A ver, dice. Calamitoso siglo XIX en el que España, sin proyecto nacional y en continuos bandazos de liberalismo y conservadurismo cavernícola, termina literalmente por ser un país de tercera. ¿Ya? Y la pregunta dice, de la perspectiva del autor se colige que el proceso para solucionar una situación conflictiva demanda un proyecto nacional establecido por varios intelectuales. Pero lo que me está respondiendo no responde a esto, porque acá lo que dice es, desde la perspectiva del autor, o sea, hay que entender bien la pregunta. La pregunta dice, desde la perspectiva... Espérate. Entiendan bien la pregunta. Desde la perspectiva del autor, se colige que el proceso para solucionar una situación conflictiva, o sea, el proceso, ¿qué es lo que tengo que hacer para solucionar una situación conflictiva desde lo que dice el autor? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para solucionar una situación conflictiva? La expresión generación del desastre, referente a lo literario, es interior al regeneracionismo y la generación del 98, aunque luego de una situación característica de la España del fin del siglo. O sea, va a poner un ejemplo. La guerra hispano-yanqui, que es por cierto el nacimiento de facto del imperialismo norteamericano, y la pérdida de las últimas colonias del antiguo imperio español, que fueron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Marianas, fueron sentidas por muchos españoles como un auténtico desastre nacional, cuando a fines de 1898 se suprime el Ministerio de Ultramar. El desastre, término frecuente de los escritores y un periodista de la época, se supone que es la gota final que colma la decadencia española, iniciada en el siglo XVII, pero acentuada terriblemente en un calamitoso siglo XIX en el que España, sin proyecto nacional y con continuos bandazos de liberalismo y conservadurismo cavernícola, termina literalmente por ser un país de tercera. La constatación del desastre es el primer paso para poder afrontar en el regeneracionismo la idea de un país nuevo. Aquí está. Miren, la constatación del desastre, hemos constatado que hay un desastre, es el primer paso para poder afrontar la idea de un país nuevo, la necesidad de rechazar, de rehacer y reinventar España. Sin embargo, la persistencia de la España vieja y ahí, bla, bla, bla. Entonces, dice, desde la perspectiva del autor se colige que el proceso para solucionar una situación conflictiva. La C. La C, dije. La C, ¿debe considerar el estado de decadencia? No. No debe considerar.
El estado de decadencia, ya. Esto, está el estado de decadencia, pero no parte de ahí. No parte de ahí. No parte de ahí. Es el primer paso. O sea, la constatación del desastre es el primer paso. ¿Ya? Pero ¿qué implica eso de la constatación del desastre? Es esto. Comienza con una toma de conciencia o constatación de la misma. Es una toma de conciencia de que estamos mal. Yo dije Comienza hace aquí. rato, Sí, pero no dijiste por qué. Yo te estoy diciendo por qué. Tú puedes adivinar la clave, pero ¿de qué sirve adivinarla? Tienes que inferirla. porque primero había un desastre. Ya, pero lo has explicado bien. Primero había un desastre. ¿Y dónde dice eso? Cuando te pregunté dónde dice eso, ¿qué me dijiste? ¿Te quedaste callado? Yo te estoy diciendo dónde dice, lo dice acá. ¿Dónde dice eso? Te quedas callado como si no respondieras nada. Tienes que decir dónde lo dice. O sea, no es decir porque lo dice, sino tienes que justificar con el texto. O sea, las respuestas se justifican con esto. Número 3. Se deduce que con la expresión España vieja, el autor alude a un sector social de espíritu. Cuando habla España vieja, ¿de qué está hablando? A ver, ¿dónde está España vieja en el texto? A ver, en el texto, ¿dónde está España vieja? A ver, en el texto. ¿Dónde está España vieja en el texto? Sin embargo, la persistencia de la España vieja. Ya, lee toda la idea, por favor. Sin embargo, la persistencia de la España vieja en continuo zizagueo imperante con los nuevos proyectos nunca consumados desde antes del mediado del siglo XVIII, Ya, muy conocerá bien. todavía un triunfo tras la guerra civil. Ya, muy bien. Entonces, cuando dice se deduce con la expresión España vieja, el autor alude a un sector social de espíritu ¿de qué tipo? La de La Muy de bien, conservador, muy bien, ahora sí, muy bien, conservador. Esta es. ¿Bien? A ver, lectura inferencial 2. En este caso tenemos una infografía. No sé si pueden verla, la captan en la pantalla los que no la tienen. ¿Pueden leer las letras? ¿Lo ven? se ve ¿La un pueden poco. ver? Ya, sí, es un problema. Ya, entonces, a ver, este texto entonces tienen que esperar a que lo descarguen, tienen que tenerlo ustedes para que lo puedan ver, porque en la computadora sí se ve. O sea, yo lo estoy viendo, yo lo veo bien, pero yo lo veo porque estoy viendo toda la pantalla. Yo supongo que ustedes cuando comparto no lo ven igual. Entonces ahí tendrías que verlo. Se ve bien, profesor. Yo en la pantalla lo veo bien, por eso les pregunto. ¿Cómo funciona una impresora 3D doméstica? Dice, digitalización del objeto. El objeto a reproducir se ha diseñado previamente con un programa de diseño 3D, o sea, escaneado en un escáner de 3D y se ha digitalizado. La conversión. El ordenador analiza el objeto y lo divide en capas muy finas para que pueda ser impreso. Recurrir a las librerías. El diseño puede imprimirse directamente o subirse a una librería virtual en Internet para ser compartido gratuitamente o comercializado. Cualquier internauta podrá descargarse el modelo. Algunas aplicaciones. Recambios de objetos domésticos y cotidianos. Arquitectura, ingeniería, medicina, modelismo, diseño. Sistema de impresión por capacitación. Se trata de compactar una masa de polvo por estratos. De tinta se usa para aglomerar el polvo. Dice de tinta se usa para aglomerar el polvo. Pueden ser tintas de colores. Necesita un tratamiento posterior para endurecer la pieza. Luego polvo de escayola o celulosa, polvo aglomerado. Las partes. Por láser, el láser polimeriza el polvo, las piezas son más resistentes que las hechas con tinta. El polvo resistente se absorbe y puede ser utilizado de nuevo para construir un nuevo objeto. Por adición, se inyectan polímeros o resinas por capas que van solidificándose a medida que se depositan, ¿no? Boquilla de extrusión, fundamento de polímero, flácido, caliente instantáneo. ¿Cómo trabaja una impresora? Expulsor, tubo material para fundir,
Las impresoras domésticas tienen el tamaño similar a un horno de cocina. Guías, base de construcción, son las partes. Tubo con el material para fundir. Las guías se mueven de adelante hacia atrás. Aquí están las guías. Carro. El carro extrusor se desplaza horizontalmente por guías. Ahí está, ¿no? Baja 0,1 capas. El prototipo incluye la estructura interna y se forma mediante la acumulación de finas capas por la parte. Bien. A ver. De lectura inferencial 2. Ahí lo tienen, ¿ven? Bien, vamos a ver qué es lo que dicen las preguntas. Del funcionamiento de las impresoras 3D domésticas en su primera etapa se desprende que acá tenemos que irnos a la primera etapa. ¿Ya? Primero hay que ubicar la primera etapa. A ver, ¿dónde está la primera etapa? Ubicar. Objeto, aplicaciones, incurrir. A ver si alguien puede ubicar la primera etapa por ahí. ¿Cómo funciona impresora 3D doméstica? Investigación, desarrollo, recuperado de doméstica. Entonces la pregunta es, del funcionamiento de las impresoras 3D domésticas en su primera etapa se desprende ¿qué? A ver, veamos. Primero hay que ubicar la primera etapa. Y acá están las alternativas que se desprenden. A ver, ¿qué es? A ver, la C. ¿Qué dice la C? Requieren de un software adecuado antes de iniciar un proceso de reproducción. Ya, ¿por qué? ¿De dónde lo sacas? Aquí está la infografía. Ah, ya, porque dice que el objeto a reproducir se ha diseñado previamente con un programa de diseño 3D. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, requieren un software adecuado para iniciar su proceso de producción, ¿no? 1C. Muy bien, ahora sí. 1C. Número 2. Número 2. De la existencia de librerías virtuales señalada en la infografía, se infiere que se emplean solo para comercializar diseños en 3 dimensiones. Podrían tener un impacto importante en el mercado de patentes. Demandan que los diseñadores sean creativos y muy originales. Persiguen el objetivo de compartir el software de manera gratuita. Entonces, de la existencia de librerías virtuales señalada en la infografía, ¿qué se infiere? Hasta las librerías virtuales en la infografía. ¿Cómo funcionan? Por aquí habla de librerías virtuales. Algunas versiones, arquitectura, medicina. Por aquí habla de librerías virtuales. Por aquí lo dijo. La impresora, por acá lo vi. ¿Dónde está? Me pierdo un poco. El diseño imprime directamente sobre... Acá está. Librería, acá está. Por acá están las librerías virtuales. A ver. Profe, Sí, dime. ¿a qué se refiere con mercado de patentes? Ah, ya. Una patente es la compra de una marca para poderla utilizar. Patentar una marca significa que la compras para que la puedas utilizar. Una patente es una marca que compras para poder usarla. En el nivel y en el medio que tú necesites, ¿no? Un mercado de patentes es una marca que puedes usar. Así es. Por ejemplo, voy a patentar, alguien que patente una marca una librería, una marca de libros, una marca de cuadernos, una marca de zapatillas, una marca de polos, patentas, ¿no? O sea, compras una marca para poder usarla, para poder venderla. Entonces, la existencia de librerías virtuales señalada en la infografía, ¿cuál es la que se infiere? ¿Podría ser la B? A ver, Sí es. Podrían tener un impacto Sí, importante en el mercado de patentes, claro. ¿Por qué? Porque dice que compran, ¿no? Acá lo que dice, ¿no? Compran marcas. se puede Claro, comercializar. comercializan marcas, exacto. Muy bien, de ahí sale. Número 3. Respecto a los sistemas de impresión expuestos en la infografía, se deduce que, ya, entonces acá tenemos que ver los sistemas de impresión. El método con tinta de colores parece ser el que brinda piezas más flexibles. La adición de polímeros únicamente se aplica para replicar tejidos orgánicos. Polimerizar el polvo constituye un procedimiento peligroso para los usuarios y es mejor optar por la compactación vía láser de la resistencia de las piezas. A ver, dice acá. Perdón, dice respecto al sistema de impresión expuestos en la infografía. Sistema de impresión expuesto en la Es la D. infografía. ¿De dónde sale? A ver, los sistemas de impresión. Sí, porque dice que
por láser, el láser polimeriza el polvo y que las piezas son más resistentes que las que son hechas por tinta. Ya, muy bien, entonces es Sí. mejor optar por la compactación vía láser que por la resistencia de piezas. Muy bien, Claro. sí, sí es correcto, muy bien. D. 4. A partir de las aplicaciones que posee la impresora 3D doméstica, se puede colegir ¿qué cosa? A partir de las aplicaciones que posee la impresora 3D doméstica, se puede colegir que puede carecer de relevancia en el campo de la construcción de edificaciones. Se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Es una tecnología capaz de modificar las actividades productivas conocidas. El tejido óseo del cráneo es el único que podría ser impreso por este proceso. Entonces, a partir de las aplicaciones que posee la impresora 3D doméstica, ¿qué se puede colegir? Ya, la 3D doméstica. La B. A ver, ¿dónde está la 3D doméstica? A ver, ¿dónde está la 3D doméstica? Ya, ya, dice 3D doméstica. A ver, te preguntan, a partir de las aplicaciones que posee, la B, se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, arquitectura y diseño. ¿Se puede colegir eso? Sí, porque ahí muestran las imágenes, lo que han hecho Do- con la confección ¿Dónde está? en algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones, ya. Recambio de objetos domésticos cotidianos. Arquitectura, ingeniería, medicina, modelismo y diseño. ¿Ya? Y la 4B dice, se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, la arquitectura y el diseño. ¿Ya? Se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Ah. Cambio de objetos domésticos cotidianos, ¿ya? Medicina, diseño, modelismo, arquitectura e ingeniería. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la C? ¿Qué pasa con la C? ¿Por qué rechazan la C? ¿Qué le vieron de malo a la C? Es una tecnología capaz de modificar las actividades productivas conocidas. A ver, dice, a partir de las aplicaciones que posee la impresora 3D, ya. ¿Y por qué la C puede manejar lo ya conocido? ¿Mm? O sea, entre las dos, ¿cuál creen que abarca mejor? ¿La C o la B o la C? Creo que la B. Se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, la arquitectura y el diseño. ¿Ya? ¿Y de dónde sacas que se emplea en eso? Porque en infografía menciona, bueno, lo especifican, ¿no? Algunas aplicaciones. Ya, Y dice de ahí algunas, sale arquitectura, ingeniería y diseño. ya, Aparte son también salen aplicaciones. otros. Pero de ahí tú puedes inferir que se aplica necesariamente a esto, que necesariamente lo van a aplicar a esto, porque acá dice, mira, a partir de las aplicaciones que posee la impresora 3D doméstica se puede colegir que se emplea este nuevo dispositivo en la ingeniería, en la arquitectura y el diseño. Se podría usar, es una tecnología capaz de modificar las actividades productivas conocidas. O sea, puede modificar lo que ya hacemos. Entonces, de entre las dos, si tú te das cuenta, la B es probable, las aplicaciones se pueden utilizar, pero acá lo que te está afirmando, es que se emplea este nuevo dispositivo en ingeniería, o sea, que ya se emplea. No te está diciendo que se puede emplear, que podría ser o no podría ser. Te está diciendo que ya se emplea, o sea, que ya se usa. Y eso no necesariamente es cierto. Puede ser que sí, como puede ser que no. En cambio, si tú ves aquí, la letra C es una tecnología capaz de modificar. Esto sí sale, porque te está diciendo que sí se hace. Pero una cosa es lo que puede ser y lo que no puede ser, y otra cosa es lo que es. Entonces, si tú te vas entre la B y la C, lo que dice la C es, lo que dice la B puede ser. Por eso es que esta es más Claro. exacta. Claro, es por eso, esta es más exacta. A ver, Okay, tipología de inferencias de comprensión lectora.
¿Cómo vamos con el tiempo? 6 minutazos. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿No? Quedan 6 minutos. A ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, vamos a explicar esto. Nos queda para explicar esto. Sí, para hacer un texto más llano ya. No nos va a quedar mucho. ¿No? Y hay que hacer inferencias, ese tipo de inferencias. Acá que señala el tipo de inferencia, hay que marcar la clave. Hay que explicar. No voy a explicar las inferencias nomás. Eso ya no es. No va a alcanzar el tiempo. A ver, tipología. En comprensión lectora, se trata de usar la inferencia para aprender. Aprender con H intermedia significa agarrar, coger, ¿no? Aprender con la mente, captar la idea. Las relaciones profundas de un texto. Las ideas que no pueden entenderse gracias a una lectura horizontal o superficial. Una lectura superficial no te va a dar para una inferencia. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho ahora, lo que hemos tenido que hacer ahora, es un poco más trabajoso. ¿Por qué nos hemos demorado más? No lo hemos hecho tan rápido como en otras ocasiones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pues. Porque hemos tenido que entrar más en el texto, ¿no? Entrar más en la idea, entrar más en el texto, entrar más en la propuesta. Entonces, eso implica un poco más de trabajo, ¿no? Implica un poco más de trabajo. Entonces, en comprensión lectora de lo que se trata es de una inferencia para aprender relaciones e ir un poco más allá del texto, ¿ya? Requiere un poco más de trabajo, un poco más de cuidado. Bien, entonces de eso se trata y eso es lo que tenemos que ir revisando o ir viendo. Entonces, vamos a ver algunas modalidades de inferencia, ¿no? Que ya no es una cuestión superficial, ¿no? No lleva un poco más allá. A ver, inferencia holística. Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene el marco general que gobierna el texto, sobre la base de los datos presentados en él. ¿Qué significa? O sea, la inferencia holística es un tipo de inferencia por la cual la persona que lee, ¿no? La persona que lee usa el marco general del texto, ¿no? O sea, el marco general, y hay datos en el texto, y sobre la base de esos datos que están en el texto saca la inferencia, o sea, saca la conclusión. Eso se llama inferencia holística. Luego está la inferencia de datos. Es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato oculto en el texto, pero que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos en el texto. Es decir, la inferencia de datos es para sacar algo específico, un dato, una información, ¿no? Datos que están ocultos en el texto, no se pueden ver, pero hay que poderlo extraer de ahí. Inferencia causal es un tipo de inferencia por el cual el lector establece la causa probable de un acontecimiento o fenómeno que se escribe en el texto. Ya, el tipo de inferencia causal va de la mano con lo que se llama extrapolación. O sea, te pone un hipotético, ¿no? Si ocurriera esto, entonces, ¿no? Entonces, ahí es una inferencia causal. ¿Cuál sería la causa del problema? No te lo dice el texto, pero tú tendrías que inferirlo, ¿no? Sacarlo. La causa del problema sería tal, ¿no? Luego la consecuencia, ¿no? La consecuencia, ¿no? La inferencia causal. Luego está la inferencia prospectiva. La inferencia prospectiva es una inferencia que el lector obtiene un dato a futuro en la información proporcionada en el texto. O sea, ¿qué ocurriría si pasara esto, si pasara lo otro? ¿No? Es una inferencia a futuro. También se puede sacar, es otro tipo de inferencia, igual de válido. Luego la inferencia léxica es a partir de pistas textuales o de palabras, se infiere el sentido de una expresión o de un vocablo, ¿no? La expresión tal podemos inferir qué significa, o podemos inferir que con esta expresión el autor quiere decir tal, o podemos entender que el autor con esta expresión quiere señalar que, ¿no? O sea, es una inferencia por un término, ¿no? Se llama lexical porque pregunta por un término o por una expresión que no está del todo clara ahí. Y la inferencia de la intención es la que determina qué es lo que el autor quiere, ¿no? Como primer motor de desarrollo textual, o sea, cuál es la intención del autor. Por lo señalado en el texto, por lo visto, por lo leído, cuál es la intención del autor. Se llama también pregunta por intencionalidad. Entonces, con leer el texto uno puede también determinar cuál es la intención de la persona que lo ha escrito, ¿no? Puede ser convencer, puede ser proponer, puede ser explicar, ¿no? Puede ser esto, convencernos de que tal cuestión ocurre, puede ser esto, intentar explicarnos tal asunto. O sea, ahí a lo que se refiere es a la intención básicamente que tiene la persona que lo ha escrito. Entonces, ese también es un tipo de inferencia. En los textos que están aquí, lectura inferencial en lo que se va a ver más adelante, las preguntas
están catalogadas por el tipo. Por ejemplo, la pregunta 1 de este texto, pueden ustedes ir leyéndolo en su casa, avanzándolo, ¿no? La pregunta 1 es por inferencia holística, ¿no? Tenemos que determinar la clave, pero acá ya sacan ustedes que es holística, de datos, causal. O sea, acá lo que te está marcando son los tipos de inferencia, los 6 tipos, y cada pregunta está por el tipo de inferencia. Eso es lo bueno del material. Entonces tenemos que ver cada tipo de inferencia y cómo pregunta. Y ahí la parte de comprensión de lectura, ¿no? De ahí tenemos que ver ya la práctica misma, ¿no? Los textos que ya vienen. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana porque ahora sí estamos con la hora. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que estén bien y ya nos vemos la próxima semana. Muy bien. Listo, cuídense. Hasta el próximo viernes. Que les vaya bien. Buena semana. Chao.